Hola, ¿cómo están? Vamos con otro video en nuestro canal, La Matemática es Fácil. Les recuerdo que se suscriban, es un canal de YouTube donde tenemos videos de distintos temas de matemáticas. Hoy vamos a tratar el tema de diferenciales para estudiantes de cálculo de administración y contaduría. Entonces, es un tema que es importante porque vamos a aplicar la idea de derivada en la estimación de errores y para conseguir los valores de una función usando el concepto de diferencial que vamos a introducir en breves momentos. Entonces, es un tema importante porque creo que de alguna manera sintetiza la idea de lo que es la derivada. Muy bien, vamos a empezar recordando cuando yo tengo una variable x, todos debemos saber ya, porque fue la primera cosa que hicimos en el curso, qué es lo que significa delta x. Delta x se entiende como un cambio en la variable x, es decir, delta x es igual a x2 menos x1, donde x2 y x1 son dos valores que toma la variable, es decir, lo que estimamos es al calcular delta x cómo cambió la variable de ir de x1, del valor x1 al valor x2. La idea de la derivada era que se podía calcular la derivada como un límite. El límite cuando delta x tiende a cero de el cambio de la función delta f entre delta x. Entonces, la derivada es una razón de cambio, pero instantánea. Esto que está acá, este cociente delta f sobre delta x, es una razón de cambio, pero una razón de cambio promedio. Cuando hacemos el límite, obtenemos la razón de cambio instantánea, que es la derivada. Ahora, imagínense que ustedes toman este delta x, que es el incremento de la variable x, y piensan que este delta x se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, podrían pensar que, por ejemplo, delta x toma valores como 0,1, después 0,01, luego 0,001, etcétera, etcétera. Entonces, vamos tomando valores cada vez más pequeños. Es decir, que delta x lo podría escribir en este caso como 10 elevado a la menos n, y este n va tomando los valores 1, 2, 3. A medida que el n aumenta, fíjense que a medida que el n aumenta, esta cantidad, que es lo mismo que tener que 1 sobre 10 a la n, se va haciendo cada vez más pequeña. Entonces, este delta x, si yo tomo esos valores de n, se hace más pequeño que cualquier número que yo tome positivo. Entonces, es lo que entendemos, es lo que vamos a llamar el diferencial de x. Es decir, este delta x lo hacemos cada vez más pequeño y ese límite, delta x tiende a cero, es lo que me da el diferencial de la variable x. Vamos a hacer la definición un poco más formal en la siguiente lámina. Entonces, sea x una variable real, entonces llamaremos el diferencial de la variable x, denotado por dx, a un incremento de esa variable que verifica esta desigualdad. Es decir, delta x es más grande que cero, es decir, es un incremento, pero es más pequeño que cualquier número positivo que yo me dé. Entonces, en las aplicaciones siempre vamos a pensar que este dx, cuando yo escriba esto, es una cantidad pequeña, muy pequeña. Ahora, ustedes recuerdan que si yo tengo una función y igual a f de x, definíamos la derivada de la función, aquí está de y sobre dx, como f' de x. Y uno puede pensar que este dx lo pasamos para acá multiplicando y obtenemos que d es igual a f' de x por dx. Es decir, el diferencial de la función, de la y que tenemos acá, y igual a f de x, se va a entender como el producto de la derivada multiplicado por el diferencial de la variable x. Es esta relación que está acá, de y igual a f' de x de x. ¿Cómo nos recordamos de esta relación? Bueno, ustedes se recuerdan de esta forma de denotar la derivada y piensan sencillamente que el dx que está dividiendo acá lo pasamos multiplicando al otro lado y obtenemos la igualdad que tenemos aquí arriba. Es una manera de recordarse
lo que es el diferencial de y en el caso de que y sea una función. Vamos a seguir. Entonces ya sabemos lo que es el diferencial de una variable y sabemos lo que es el diferencial de una función que depende de esa variable. Vamos a hacer un ejemplito muy sencillo del texto, del área que estamos usando en el curso. Bueno, me dicen que esta es mi función y igual a x cubo más 5x más 7. Entonces, hallar de y. Entonces, bueno, vamos a aplicar lo que acabamos de ver, sencillamente. No hay mucho que pensar. Entonces, siempre calculamos en primer lugar la derivada de y respecto a x. Eso me da 3x cuadrado más 5. Y ahora hacemos lo que yo les acabo de explicar. Pensamos que el dx está para acá, dividiendo, lo pasamos para acá multiplicando y obtenemos la respuesta de y igual a 3x cuadrado más 5 multiplicado por dx. Ajá, en el texto de área, él hace una acotación en algún momento en esta sección de que él dice que delta x es igual a dx. Bueno, eso realmente no es así. Ya vimos que el dx lo obtenemos como un proceso de límite, pues, cuando este delta x se va hacia cero. Entonces, bueno, claro, uno lo que piensa es que cuando este delta x es bien pequeño, entonces, bueno, uno hace como la igualdad con el dx. Pero para ser preciso, eso es una afirmación que son iguales, no es cierto. Entonces yo les pongo que es mejor escribir delta x es aproximadamente dx. Entonces este símbolo significa aproximadamente. Y la aproximación es cada vez mejor a medida que delta x se hace cada vez más pequeño. Otra cosa, la expresión esta que tenemos acá de y igual a f' de x de x permite fácilmente calcular el de y si uno conoce cuánto es f' de x y el de x. Sencillamente uno multiplica esas dos cantidades. Por otro lado, les recuerdo a todos los que están acá oyendo el video que el delta de y es el cambio de la función. Este cambio siempre es el valor de f en x más delta x menos lo que valía f en el x. Es lo que cambió mi función. Ahora, de aquí, de estas dos cosas, debe ser claro que una cosa es delta y otra cosa es el dy. No son la misma cosa, por lo que lo acabamos de ver, pues. Delta y es esta expresión y dy es f' de x de x. Sin embargo, a medida que cada vez el delta x se aproxima a cero, esta cosa, este delta y, también se va pareciendo cada vez más al dy que tenemos acá. Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta eso. La igualdad no se tiene ni para el delta x igual a dx, ni para el delta y igual a dy. Pero a medida que las cosas se hacen pequeñas, se van aproximando esas cantidades cada vez más entre sí. Muy bien, vamos a hacer un ejemplo de lo que acabamos de decir. Me dan esta función y igual a x cuadrado más a la x, determine delta y de sub y en el punto, me dan el punto donde vamos a hacer los cálculos x igual 0 y me dicen que delta x es 0,01, es decir, que lo que cambia x, es decir, pues uno puede pensar ya que x se mueve de 0 al punto 0,01 porque ese es el delta x y me estoy parando inicialmente en 0. Entonces tenemos que calcular delta y de sub y el cálculo se va a hacer en el punto x igual 0. Lo que vamos a hacer es sencillamente aplicar las fórmulas que acabamos de ver. Vamos a hacer. Bueno, entonces fíjense, siempre se empieza con el cálculo de la derivada. Calculamos cuánto es de y respecto a x. Entonces me da, aquí está, eso me da 2x más e a la x, ¿verdad? Porque la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de la función exponencial es ella misma. Entonces pasamos, como ya aprendimos, el de x para el otro lado y me queda que de y es 2x más e elevado a la x. Entonces, ahora fíjense que tenemos que hacer el cálculo en x igual a 0. Entonces, si yo hago el cálculo en x igual a 0, lo que tenemos que tener x igual a 0 en la expresión esta que tengo aquí arriba. Entonces me queda dy es igual a 2 por 0, que es 0, más e a la 0,
y todos recordamos que a la 0 es igual a 1. Entonces todo esto que está acá me queda 1 y me queda sencillamente que dy es igual a dx. Entonces, porque este término que está acá es 1. Entonces, como el delta x me lo daban en el problema y vale 0,01, bueno, vamos a tomar que ese es el valor de d. De hecho, como ya les dije, es una aproximación. Entonces, si yo meto 0,01 arriba en la expresión dy igual a dx, obtengo que dy es igual a 0,01 también. Son iguales las dos cosas en este caso. Eso no necesariamente va a ser siempre así, pero en este caso el dy es igual al dx. Ahora veamos cuánto vale el delta y. El delta y es el cambio de la función. El cambio de la función de pasar de 0 a este valor que está acá, que es 0,01. Entonces hay que sacar la cuenta. Sencillamente eso es f de 0,01 menos f de 0. Pero ya recordamos que f de 0 es 1. Eso lo hicimos arriba, o sencillamente piensen que la función es x cuadrado más e a la x, y si evalúan 0 me va a quedar 1. Entonces esto lo tenemos acá. Bueno, f de 0 es 1 y ahora yo uso una calculadora para calcular cuánto es f de 0,01. Bueno, entonces tengo que elevarlo al cuadrado más la exponencial de 0,01 también. Y bueno, si ustedes hacen la cuenta, háganla con su calculadora, obtenemos 1,01015. Entonces, el delta y es la diferencia entre este valor y el 1. Bueno, entonces mueren los 1 y me queda 0,01015. Entonces, este valor, fíjense, es bastante cercano al valor que yo obtuve aquí arriba. Es decir, que usando los diferenciales obtengo una aproximación bastante buena. El error es apenas, imagínense ustedes, 0, todos estos números son iguales, 0, 0, 1, 5. Entonces el error es bien pequeño en usar el cálculo, y este cálculo es como más tedioso, más difícil. En cambio, con el cálculo con el diferencial es bien sencillo. Esa es la idea importante de usar la derivada, pues que las cosas se convierten en cálculos lineales, mientras que acá hay que usar, para hacer el cálculo del delta y, hay que usar la función original. Vamos a seguir. Ok, entonces vamos a ver en un dibujito geométricamente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, el cociente de y sobre dx, todos sabemos que es la derivada. Y yo he hecho bastante énfasis, espero que todos tengan claro que la derivada está determinada por la pendiente de la recta tangente a mi función en un punto dado. Mientras tanto, delta y sobre delta x es la pendiente también, pero no de la recta tangente, sino de una recta secante, que va a pasar por los puntos P y Q de la gráfica. Ya les voy a mostrar la gráfica. Por supuesto, a medida que Q se aproxima hacia P, ese cociente de esa pendiente de la recta tangente se aproxima cada vez más a dy sobre dx. Si ustedes revisan el video que hicimos de recta tangente, también ahí puse unos dibujos de lo que está pasando, pero bueno, vamos a hacer un dibujo en este caso también de la situación. Entonces ahí tengo mi función, ahí podemos ver quiénes son los puntos P y Q. En el punto P es donde estoy calculando mi recta tangente, y el punto Q es un punto que uno piensa que se va a aproximar cada vez más al punto P. Entonces fíjense que el diferencial de y, me lo da, es la recta tangente. Y el delta x es esta cantidad que está acá, de aquí a acá. Lo que cambió la variable x de ir de este punto a este punto para acá, esta cantidad que está acá. Como Ari hace siempre, él piensa que delta x es igual a dx, pero bueno, eso es una cuestión en el límite, que son iguales las dos cosas. Mientras que delta y es este valor acá, es la diferencia que hay entre la altura en el punto Q de la función y en el punto P. Este pedazo es el delta y. Fíjense que el delta y es similar al dy, y a medida que el Q se va aproximando más a P, fíjense que el cálculo siempre se tiene que hacer así. Este sería el delta y el dy se toma la recta tangente. Cada vez son más parecidos.
Ya por acá es casi imposible dar la diferencia entre lo que es el delta y lo que es el dy, porque la recta secante se va aproximando cada vez más a la recta tangente. Entonces, bueno, esa es la idea geométrica y lo importante de esa idea geométrica es lo siguiente. Si yo quiero calcular el valor de la función y estoy cerca del punto P, yo podría usar, en vez de usar la curva esta, que puede ser una curva muy complicada, usar la recta tangente. Y en una recta tangente, bueno, las operaciones son muy sencillas, ¿verdad? Porque es un polinomio de primer grado. Lo que hay que multiplicar es la variable por la pendiente y sumarle otro numerito, pues porque esas rectas son todas de la forma y igual a mx más b. Entonces, es esa la idea importante que hay que tener en cuenta, o lo que se saca de este dibujo, que los valores de la función se podrían calcular cerca de P. Fíjense que a medida que yo me alejo del punto P, los valores sobre la recta y lo de la función, el error se va haciendo cada vez más grande si yo uso la recta, pero cerquita del punto casi no hay ninguna diferencia. Vamos a ver eso con un ejemplo. Ok, entonces, bueno, aquí pongo la misma idea, o sea, lo que les acabo de explicar, pues. Entonces, supuestamente yo quiero calcular f, no en x sub 0, sino cerca de x sub 0. Le sumo un delta x. Entonces, bueno, usamos la fórmula que ya hemos visto muchas veces, que este f de x sub 0 más delta x es aproximadamente f de x sub 0 más f' de x sub 0 por delta x. ¿De dónde sale la fórmula? Bueno, piensen que se mueven esto para este lado y usan la idea de derivada, sencillamente. O usan la idea de diferencial también para poder expresar la misma relación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos relaciones? Bueno, que aquí hay una igualdad. ¿Por qué hay una igualdad? Porque el delta x lo pensamos lo más pequeño que podamos. Entonces, no hay ninguna aproximación, sino que las dos expresiones son iguales. Entonces, vamos a ver ahora sí estamos listos para la aplicación. Ok. Entonces, fíjense, esto es un buen ejemplo de lo que se quiere, pues, y de por qué usamos los gigantes. Se quiere hallar la raíz cuadrada de 4,02. Entonces, bueno, ustedes me dirán, esa raíz debería ser cerca de 2, ¿verdad? Porque la raíz de 4, todos sabemos que es 2, porque 2 al cuadrado es igual a 4. Y bueno, como estoy cerquita de 4, lo que tengo es 4,02, uno podría decir, bueno, una aproximación es 2. Si usted pensó rápidamente que eso tendría que estar cerca de 2, excelente. Eso es una buena aproximación. Pero vamos a tratar de mejorar esto con las ideas del cálculo diferencial y encontrar otro valor todavía mejor que esa aproximación inicial de 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, usamos nuestros diferenciales. Yo tomo la función f de x igual a raíz de x y me paro en el puntico x igual 4. Entonces vemos que el dx o el cambio en la variable, porque paso de 4 a 4,02 es 0,02. Este es el incremento que hay en nuestra variable. Usamos nuestra fórmula de diferenciales que ya sabemos, dy es f' multiplicado por dx. Haciendo la derivada, como siempre, hacemos la derivada, se recuerdan, ¿verdad? Que la derivada de la raíz cuadrada es esta cosa, bueno, espero que sí. Entonces, dy me queda, metemos el 4, el punto 4, y me queda 1 sobre 2 por raíz de 4 multiplicado por el dx, que ya sabemos que es 0,02. Si ustedes hacen la cuenta, háganlo con una calculadora o simplemente vean que esto es un cuarto. Y si yo tomo la cuarta parte de 0,02, eso es 0,05. No hay que hacer ningún cálculo con calculadora. Pero bueno, si no, lo hacen con la calculadora. Y punto. Ok, entonces, el delta y el delta y, que es la diferencia que hay entre raíz de 4,02 y raíz de 4, debe estar muy cerca, aproximadamente el 0,05 que yo obtengo con los diferenciales. ¿Por qué? Porque estamos tomando un dx pequeño, un delta x 0,02. Entonces, si yo tomo la calculadora, hago mi cálculo con la calculadora, veo que la raíz de 4,02 es 2,0499. Mientras que de esta expresión que está acá, pasando el raíz de 4 para este lado,
vemos que raíz de 4,02 es lo que yo obtengo, es 2 más 0,005. O sea, este valor es el que yo obtengo usando mis diferenciales. Y este es el valor que obtengo usando la calculadora. Entonces fíjense que este resultado es realmente próximo a esto que está acá, muy cercano. El estimado es muy bueno, lo pongo así con signo de admiración. El error es apenas, déjame echar para atrás, el error es pequeñísimo, vamos a tener todo esto igual, 0,0001. Aquí hay que poner un 1 para que al sumarle ese 1 a esto se convierta en esto que está acá. O sea que tenemos 1, 2, 3, 4 ceros y un 1 después. Eso es como 10 a la menos 5, si no, si no estoy mal a esta hora de la noche. Entonces, la aproximación esta sin duda es muy buena para esta cantidad. Ok, perdón, la aproximación es esta. La aproximación es esta, que es muy buena para esta cantidad, que es el valor que nos da la calculadora. Entonces, fíjense qué bonito que usando estas ideas uno puede hacer el cálculo de cosas complejas, como son estas cosas, de una función, bueno, es la raíz cuadrada, todos entendemos lo que es, pero si uno no tiene una calculadora, bueno, ¿cómo hace? Bueno, aquí tienen una técnica para poder aproximar esto y esto se puede aplicar para otro tipo de funciones. Entonces, la gran idea del cálculo es que cosas que son complicadas se pueden ver como líneas rectas, pero en la vecindad de un punto dado. Vamos a seguir. Ok, vamos con la última parte del video, que es la parte de los errores. Aquí es otra bonita aplicación del concepto de diferencial. Pero ¿por qué es importante? Bueno, todos cometemos errores. O sea, por ejemplo, si yo estoy en una empresa, cualquier balance contiene errores. Pues, ¿por qué? Porque omitimos determinadas cuentas o facturas. Por ejemplo, algunas facturas puede ser que no entren a tiempo a la hora de hacer el balance, otras porque no las incluimos porque los montos no son grandes y entonces, bueno, eso al final es un error en lo que se presente como la cuenta de algo que estemos viviendo en la empresa y entonces es importante saber que cuando yo use esas cantidades que estoy obteniendo, esos errores que vamos a tener no afecten una decisión importante. O sea, tenemos que ver que esos errores de alguna manera los podemos controlar y podemos trabajar de manera segura para poder presentar nuestros resultados a la gerencia o si estamos trabajando para un gobierno, etcétera, al ente en el cual estamos haciendo un trabajo de administración o contable. Entonces, ¿qué es el error? Bueno, el error es un delta X. Ustedes piensan un poquito, el error que es el valor que yo mido menos el valor verdadero. O sea, hay un valor verdadero, pero yo hago una medición, como les estaba explicando aquí, yo hice una cuenta de algo, pero no metí todas las cosas, entonces yo mido algo, pero ese no es el valor verdadero. Entonces, ese error es el valor que se mide menos el valor verdadero. Y eso es un delta X. Lo vamos a pensar de esa manera. Entonces, usualmente los gerentes y la gente que hace este tipo de cosas tiene estimado de cómo son estos errores. O sea, saben qué errores se cometen y tienen estimaciones porcentuales del error que se hace al medir cierta variable que interese a una empresa. Por ejemplo, vamos a poner esto en términos de, por ejemplo, entonces, supóngase que X son la cantidad de productos que yo estoy produciendo y ese de X es el costo para producir esa cantidad X de productos. Entonces, bueno, si yo cometo un error en X, en la cantidad de productos que vamos a producir, bueno, hay un error en el costo que también está dado por esta relación que está acá. Acuérdense que C de X es el costo verdadero y C de X más delta X es el costo de lo que estoy midiendo. Pues entonces, esta diferencia me da el error en el costo al hacer la medición en vez de medir exactamente X, medir X más delta X. Ok, ahora, si ustedes me han seguido hasta acá,
esta diferencia siempre la llamamos delta C. Y este delta C, que es solamente C de X más delta X menos C de X, se calcula aproximadamente con la derivada. Esta es la gran idea que siempre les digo. Esto es muy cercano a la derivada del costo en X multiplicada por delta X. Es decir, el error que hice al medir la cantidad de productos que voy a producir se multiplica por la derivada de la función costo y eso me da una estimación del error que voy a cometer en el costo de producir esos X artículos. Entonces, esta cosa se llama el error absoluto. Es el valor verdadero y este es el valor medido. Entonces, pero a veces esa cantidad no dice mucho. O sea, que ustedes obtengan aquí algo, eso realmente no es tan importante como otro tipo de estimaciones que les voy a explicar ahora. Por ejemplo, si ustedes piensan que Microsoft hace para el próximo año, para este año, una estimación de su utilidad y al final cometen un error en esa estimación de $50.000, bueno, eso es un error, o sea, muy bueno, o sea, es una estimación excelente porque esa empresa tiene un volumen de ventas muy grande. En cambio, si yo tengo una empresa pequeña y yo hago lo mismo, una estimación de las utilidades de la empresa y cometo un error de los mismos $50.000, bueno, eso puede ser para esa empresa, puede significar la quiebra de la empresa por el volumen de ventas de cada una, pues. Entonces, es conveniente, en lugar de ver sencillamente el error absoluto que se puede calcular y se calcula, es ver esta cantidad. Este es el error que se llama relativo. Es el error entre el valor de C, como una estimación, como una proporción entre la cantidad y el error que yo estoy cometiendo. Esto es como más lógico para poder presentar el informe de algo a una empresa. Esto lo van a entender mejor. Y si lo multiplico por 100, todavía mejor. Porque esto es lo que se llama el error relativo y esto es el error relativo porcentual. Al multiplicarlo por 100, yo lo que veo es el porcentaje de error que estoy cometiendo. Entonces, fíjense, tenemos error absoluto, error relativo y error relativo porcentual. Ok, entonces estos dos creo que finalmente son más importantes que el error absoluto. Ok, entonces bueno, haciendo un poquito de matemática, entonces aquí teníamos delta C y sabemos que delta C lo podemos sustituir por C' de X multiplicado por delta X. Y aquí es C de X sencillamente. Y el error porcentual me quedaría esta misma cantidad, este es mi error relativo, multiplicado por 100. O sea, son las fórmulas, yo las estoy poniendo acá, pero son bastante lógicas y bueno, si se las quieren aprender de memoria, está bien, pero creo que no debería haber problema en recordar cómo es la fórmula, si entendieron lo que significa cada una de estas cosas. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo y aquí vamos a terminar el video, un ejemplo y unas conclusiones finales. Entonces, fíjense, un gerente estima que su equipo venderá 10.000 unidades durante el próximo mes. Entonces, eso es un estimado. Entonces, él cree que por experiencia, esas estimaciones tienen como un error porcentual del 3%. Es decir, que no van a ser 10.000, sino que va a ser 10.000 más o menos el 3% de 10.000. Entonces uno piensa, ¿por qué da ese número? Porque otras veces que han hecho esas estimaciones, el error cometido o promedio de errores le dan algo que cometen siempre un error del 3%. Nos dicen que la función de utilidad de la empresa es P de X igual a X menos 4 multiplicado por 10 a la menos 5 multiplicado por X cuadrado. Eso es en dólares al mes. Y X es el número de unidades vendidas por mes. Entonces nos preguntan calcular el error porcentual máximo en la utilidad estimada. Ok, entonces ese error porcentual ya todos debemos saber que es delta P sobre P multiplicado por 100. Es decir, el error absoluto entre P nos da el error relativo y lo multiplicamos por 100 para calcular el error porcentual. Entonces, y delta P, usando nuestras fórmulas, es aproximadamente P' de X multiplicado por delta X. Entonces, bueno, yo lo que hice fue meter eso acá
y me queda esto que tenemos acá. Entonces, esto es una estimación del error que estamos cometiendo al tener un error de 3% en la medida de las unidades que se van a vender el próximo mes. Muy bien, vamos a seguir. Ok, entonces, aquí les digo, les hago una pregunta, bueno, delta X sobre X por 100 es igual a 3. ¿Por qué es eso cierto? Piensen un poquito. ¿Por qué delta X sobre X por 100 es igual a 3? Pausen si quieren el video y piensen un poco. Entonces, espero que hayan pausado el video, que sepan por qué es eso. Piensen en el enunciado del problema. Sabemos que el error en la cantidad de cosas que se venden es de un 3%. Y ese error está dado por lo que hemos visto de esta manera que está acá. O sea, el hecho de que eso sea un 3% significa que esta cosa tiene que ser igual a 3. Muy bien, entonces yo despejo de aquí de manera muy sencilla, delta X multiplicado por 100 me queda igual a 3X. Entonces, eso lo voy a meter en la fórmula que hay en la lámina anterior y me queda, vamos a ver la lámina anterior, calculé delta X por 100, todo lo estoy poniendo junto. Eh, Muy bien, vamos a seguir aquí. Entonces eso me da 3X y entonces me queda P' de X multiplicado por 3X sobre P de X igual a, bueno, calculé mi derivada, hagan la derivada ustedes mismos, métanla ahí y P de X es la función original que está acá. Bueno, cosas se las voy a dejar a ustedes, ustedes tienen el video, pausen el video, hagan los cálculos, busquen una calculadora, yo les recomiendo porque la cuenta yo la hice con una calculadora, de repente sale a mano, pero bueno, si hacen meten X igual a 10.000, que es supuestamente lo que se va a vender, van a obtener un 1%. Es decir, el error que se comete en la utilidad de la empresa es de un 1% al tener ese error de 3% en la cantidad de productos que se van a vender. Ok, entonces bueno, vamos a hacer un breve resumen. Los diferenciales son una herramienta útil para hacer estimaciones del valor de una función y también para el cálculo de errores. La fórmula fundamental que tenemos que recordar es de y igual a f' de x multiplicada por dx, que en términos de delta x y delta y la podemos escribir de esta manera. Entonces, esto que está acá es una reescritura de esto, pero cuando el dy y el dx no son cosas que tienden a cero, sino sencillamente son variaciones de la función pequeñas, variaciones de la función pequeña, pero no son diferenciales. Entonces, no voy a repetir lo de los errores porque esta fórmula, esto que está acá, contiene todo lo que tenemos que saber para poder hacer las estimaciones de los errores y lo otro que necesitamos es entender la idea del concepto de lo que es el error al medir una cierta variable y su repercusión en la función donde estoy usando esa variable. Bueno, terminamos el video. Hay problemas por hacer. Yo les dejé además un material extra. Revísenlo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.